Asturias, como siempre, por la belleza, por supuesto, del país, pero fundamentalmente por la memoria y el ejemplo de las luchas obreras, algunas victoriosas, otras no tanto, porque la izquierda y los obreristas normalmente solemos perder las batallas, pero es emocionante estar en Asturias por esa memoria, por ese recuerdo, por esas luchas mineras, esas luchas de los astilleros, las luchas obreras, las luchas de los campesinos, de los vaqueros, que tienen que regalar la leche en sus explotaciones agrarias. Así que gracias al Colegio Jovellanos también y a su director por ejercer la resistencia activa no violenta y por, como hacían las aldeas galas, resistir ahora y siempre al invasor y tener una placa ahí fuera, en las calles de Gijón, uno de los pocos colegios de España que las tienen, si es que hay alguno más, honrando la memoria de las profesoras y los profesores republicanos que perdieron y dieron su vida por la justicia, por la libertad, por los derechos humanos y por la democracia. Me he regalado este bonito cuadernito, me lo regaló mi madre, para que apuntara mis cositas. Tiene una leyenda muy bonita también que dice: no esperes a que pase la tormenta, baila bajo la lluvia. Me parece una soberana estupidez, sobre todo porque está llamando a la relajación, al mirar para otro lado, al bailar bajo la tormenta. Yo, como veis, lo he cambiado, me he metido aquí un borrón como hacía cuando iba al cole, poco, porque fui poco, pero he puesto: no esperes a que pase la tormenta, lucha bajo la lluvia. Estamos viviendo un momento de absoluta agresión, no ya de estas crisis o estas estafas, como se dice muchas veces en los actos políticos, en las manifestaciones. No es una crisis, es una estafa. Yo creo que es una crisis y es una estafa. Lo que pasa es que las crisis y sus consecuencias, que son estas mega estafas que estamos sufriendo la clase trabajadora a lo largo y ancho del planeta, porque no solo está ocurriendo en este país, son consecuencia de algo mucho más grande, mucho más peligroso, mucho más minuciosamente detallado, mucho más preparado, con una hoja de ruta perfectamente diseñada para asumir a la clase trabajadora en la más profunda de las miserias y hacerle ganar mucho más dinero de lo que ya tienen, repugnantemente mucho más dinero de lo que ya tienen, a los que ya tienen mucho, a los que ya tienen demasiado. Recuerdo una pancarta cuando las luchas en Grecia, que colgaron en el Partenón, que decía: nos habéis quitado demasiado, ahora lo queremos todo. Y para eso estamos en Podemos, porque tenemos que recuperar paso por paso, día tras día, minuto tras minuto, todas y cada una de nuestros derechos, de nuestras libertades que nos están arrebatando debido a ese gran sistema económico que se llama capitalismo, que es, en mi opinión, realmente el enemigo número uno de la humanidad, el enemigo número uno de la libertad, de la justicia social, de los derechos humanos, de los derechos de los hombres y de las mujeres que habitamos este planeta. Creo que nuestro enemigo fundamental debe ser ese. Creo que nuestros enemigos fundamentales no son ni Rajoy, ni Zapatero, ni Felipe González, ni Mayor Oreja, ni Álvarez Cascos. Creo que nuestro enemigo, porque ellos son simplemente peones al servicio de un gran sistema de la oligarquía internacional, de la oligarquía mundial, que se llama capitalismo y que está diseñado desde hace ya muchos años para acaparar la riqueza en manos de unos cuantos oligarcas y despreciar la vida del resto de los seres humanos que habitamos el planeta. ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando en la Unión Europea? Afortunadamente Podemos abarca todo el espectro ideológico que se considera de izquierdas, desde la socialdemocracia más moderada hasta la izquierda más radical, radical en el sentido etimológico de la palabra, radical en el sentido de ir a la raíz. Doy esta explicación porque yo me sitúo personalmente en la izquierda radical y no quiero que nadie piense que lo que quiero es liarme a ladrillazos con todo lo que se menea, que ya vendrá. Creo que mi convicción, y hasta que nadie me demuestre lo contrario, es que debemos inmediatamente hacer un proceso constituyente, una nueva constitución, como decía la compañera, en la que todas y todos participemos activamente, como se hizo, por ejemplo, en Venezuela, que redactaron una constitución a lo largo de 1 año y 6 meses, donde todo el pueblo
en masa participó en la redacción de esa Constitución. Y ahora tú paseas por las calles de Caracas y prácticamente todos los venezolanos llevan un ejemplar de la Constitución en su bolsillo. Todos ellos y todas ellas han leído la Constitución que ellos mismos habían redactado y se sienten orgullosos de ella, porque ellos participaron en esa Constitución. Vivimos bajo un régimen en el que la Constitución fue redactada por una pequeña élite de oligarcas, todos ellos de la derecha o de la extrema derecha nacional católica y fascista, que redactaron una Constitución a espaldas del pueblo para beneficiar, como no, y como siempre, a los mismos poderes que habían sustentado este país, o que habían manipulado, mejor dicho, este país desde el año 1939. Porque lo que hubo en este país no fue una transición hacia la democracia, sino una transacción hacia el capitalismo más puro y más duro. Porque todos los poderes que había en este país, empezando por el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder financiero, los banqueros, los empresarios, los medios de comunicación, los periodistas, los jueces, los abogados, los fiscales, el Tribunal de Orden Público, al que se le cambió de nombre de la noche a la mañana, pero continuaba teniendo los mismos jueces que cuando se llamaba Tribunal de Orden Público y ahora se llama Audiencia Nacional. Lo que ha habido en este país ha sido un maquillaje, un cambio de chaqueta, un cambio de vestido, pero el cuerpo, las ideas, los objetivos de la clase dominante, de nuestros enemigos, siguen siendo los mismos, que es quedárselo con todo. Entonces creo que uno de los pasos fundamentales debe ser replantearnos nuestra posición dentro de la Unión Europea, sino salir directamente de la Unión Europea, salir directamente del Tratado de Maastricht, del Tratado de Lisboa, del euro, etcétera, etcétera, porque estamos ahora mismo inmersos en una absoluta trampa mortal. El euro, la Unión Europea, el Tratado de Maastricht y el Tratado de Lisboa se han creado precisamente y de manera absolutamente fría y detallada, como decía antes, para sumirnos en la más absoluta de las miserias y tener aquí 6 millones de parados, que no es una consecuencia de un fenómeno meteorológico, sino que es consecuencia de una estrategia muy bien planeada para tener 6, 7, 8, 9 o 10 millones de parados, para que los que todavía intentan conseguir un puesto de empleo nos saquemos los ojos unos a otros para conseguir al final un salario de miseria, porque una de las consecuencias del capitalismo es que en este país vamos a tener millones y millones de asalariados y asalariadas pobres, cuyo salario y cuyo sueldo, fruto del sudor de su frente, no van a ser suficientes para conseguir mantener una vida mínimamente digna. En Alemania, que muchos miran como si fuera la panacea, como si en Alemania realmente hubiera una democracia, como si en Alemania realmente se respetaran los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos políticos. En Alemania, los jubilados y las jubiladas, cuando terminan de trabajar, se encuentran con que tienen una pensión de 300, 400 euros y tienen que buscarse un trabajo, cuando no 2 trabajos paralelos, para poder sobrevivir. Eso aquí todavía no está pasando, pero va a pasar. Bueno, sí, a usted sí que le está pasando. Están trabajando las pensiones, están subiendo las edades de cotización, están subiendo los horarios laborales. Y todo esto es consecuencia de pertenecer, en mi opinión, a la Unión Europea, al Tratado de Maastricht y al euro. Creo que es una trampa mortal. ¿Cómo funciona una de las instituciones más importantes, si no la más importante? Porque en mi opinión la economía, al contrario de lo que nos intentan vender, no es una ciencia, y menos una ciencia exacta. La economía es política. La economía es cómo se reparten las riquezas entre la clase trabajadora. ¿Cómo funciona el Banco Central Europeo? Pues si algunos no lo sabéis, que ha sido una de las mayores trampas que ha llevado a cabo el capitalismo en la Unión Europea. Resulta que el Banco Central Europeo se supone que es un banco público, que se nutre, las reservas monetarias del Banco Europeo se nutren de los impuestos que cada país cobra fundamentalmente a la clase trabajadora, porque ya sabemos que en este país solo paga impuestos la clase trabajadora. Los grandes millonarios, las grandes fortunas, las grandes empresas no pagan impuestos. España se ha convertido de hecho en un paraíso fiscal. Podríamos hablar de la SICAV, por ejemplo. ¿Cómo funciona el Banco Central Europeo? El Estado español ingresa 20.000 millones de euros procedentes de los impuestos que la clase trabajadora ha ingresado en las arcas del Estado. Esos 20.000 millones de euros entran en el Banco Central Europeo, que por ley, debido al Tratado de Lisboa, tiene prohibido prestar ese dinero a los estados que han ingresado nuestro dinero, el de la clase trabajadora. Solo puede prestarles ese dinero a la banca privada.
se lo presta a la banca privada, al Banco de Santander, al 1%, al 0,75%, al 0,60%. Y ese dinero, que es nuestro, que nosotros hemos ingresado en el Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo se lo presta al Banco de Santander al 0,7% y el Banco de Santander se lo presta al Estado español, o sea, nos lo vuelve a prestar a nosotros nuestro propio dinero al 6, al 8 o al 12 o al 15%, como están ya los intereses en Grecia, por ejemplo. Ese es el tamaño gigantesco de la mega estafa, muy bien pensada y muy inteligentemente, además, promovida y apoyada, fundamentalmente en este país, por el Partido Popular y por el Partido Socialista Obrero Español, o la PSOE, como dice mi amigo Diego Cañamero. Dice, igual que está la PSOE y está la Telefónica, está la PSOE, ¿no? Porque evidentemente la PSOE se ha convertido en una empresa cuyos presuntos políticos se dedican a darse de hostias para conseguir llegar no a la Secretaría General de un partido político que mueve las masas izquierdas, sino al Consejo de Administración del Partido Socialista Obrero Español, para llevarse crudo todo el dinero que han podido llevarse a lo largo de todos estos años en este país. Y aquí está la compañera Teresa para contarnos cómo ha sido los casi 40 años de gobierno del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía. Los ataques directos contra la clase trabajadora, los ataques directos contra el Sindicato Andaluz de Trabajadores, en la manipulación absoluta en los medios de comunicación, que es algo contra lo que tenemos que estar muy alerta. Decía Malcolm X, si no estamos alerta ante los medios de comunicación, nos harán odiar al oprimido y amar al opresor. Tenemos que andar con mucho cuidado con todos estos medios de comunicación. Voy a ver mis notas. ¿Cuáles son los puntos fundamentales, en mi opinión? Por supuesto, auditoría externa, independiente, y determinar cuál es la deuda ilegítima, que cuidado, no solo la deuda ilegítima es la deuda privada que los bancos han contraído con otros bancos extranjeros, el Banco de Santander, por ejemplo, con el Deutsche Bank. No solo es esa deuda, no solo son los miles de millones de euros, cientos de miles de millones de euros que el Estado español ha cogido de nuestros impuestos y se los ha ingresado al señor Botín o al señor González o al señor Rato, que por cierto siguen en la calle, siguen libres, mientras la policía no para de reprimir cualquier tipo de protesta y meter presos y detener y meter en la cárcel a la clase trabajadora que está luchando contra todo este robo, contra toda esta estafa que se nos está viniendo encima. También es deuda ilegítima la deuda que los estados y las comunidades autónomas han contraído con los aeropuertos sin aviones, con los puertos sin barcos, con las grandes infraestructuras, como hizo el señor alcalde de la ciudad de Alcorcón, que es una ciudad que está al lado de Madrid. Resulta que este señor del Partido Socialista Obrero y Español tenía un padre que había trabajado en el circo. Entonces al señor se le metió entre las orejas que él quería hacer la ciudad del circo más grande de Europa, porque mi padre ha trabajado en el circo. Y se gastó 45 millones de euros en construir un pedazo de mamotreto, para lo que, por cierto, tuvo que arrasar la única plaza pública, el único parque público que había en la ciudad y la única biblioteca pública que había en la ciudad. Arrasaron con ello, por supuesto, nunca más se construyó una biblioteca y plantó allí un mamotreto de acero que había costado 38 millones de euros. Esa es la clase política que nos está gobernando. Contra eso tenemos que ir. Y ese tipo de deudas también son deudas ilegítimas. Tampoco se pagan. Esta mañana me decía un compañero, no, es que la deuda hay que pagarla, hay que ser responsable. ¿Cómo hay que ser responsable? Somos responsables con nuestras deudas, no con las deudas de otros, no con las deudas de la banca privada, no con las deudas de alcaldes y alcaldesas y presidentes y presidentas de comunidades autónomas absolutamente delirantes que pretenden construir, como el señor de Ciudad Real, la mayor pista, un aeropuerto con la mayor pista de aterrizaje de toda Europa, porque el señor se le puso en la punta de la nariz que él quería que en Ciudad Real, que como todos sabemos es una meca del turismo, él quería que en Ciudad Real pudieran aterrizar los aviones más grandes que se están construyendo ahora mismo en el mundo. Manda huevos. Evasión fiscal. Necesitamos un ejército de Mariano Rajoy. Así tal cual os lo digo. ¿Sabéis que Mariano Rajoy, digo de José María Aznares? Es que se me mezcla, no sé por qué. José María Aznar, ese ínclito, el maravilloso, el de los dedos vertiginosos. José María Aznar, resulta que es inspector de Hacienda, ¿no? Aunque creo que pocas veces ha ejercido. Necesitamos un ejército de José María Aznares, de 10, 20, 30, 50.000, 60.000 inspectores fiscales que persigan hasta el retrete a todos y cada uno de los evasores fiscales, de los grandes evasores fiscales que hay en este país,
que supone la pérdida anual de entre 70.000 y 90.000 millones de euros. El 85% de ella lo evaden las grandes fortunas y las grandes empresas multinacionales. Por supuesto, estamos inmersos en la mayor, como decían antes, el coleguita Felipe González, otro que tal baila, ese gran demócrata, ese gran estadista, ese hombre que ahora mismo es el lacayo de una de las personas más ricas del mundo, el mexicano Carlos Slim, y está asesorando, entre otras cosas, a un ultraderechista Capriles en Venezuela para derrocar al gobierno democrático del presidente Maduro. Que ha asesorado a todos los países latinoamericanos intentando que le retiraran su apoyo al Frente Polisario y a la República Árabe Saharaui Democrática. A eso se está dedicando el señor Felipe González a día de hoy. Bueno, pues este tipo que nos dijo tan de entrada, ¿no?, de la noche a la mañana, cambió de idea. No solo él, sino el señor Javier Solana, al que todos recordamos también, de infausto y repugnante recuerdo, que pasó de ir en primera fila en las pancartas del OTAN No a convertirse 11 años después en secretario general de la mayor organización terrorista que puebla este planeta, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Creo que tenemos que hacer nada más llegar al poder, porque llegaremos. La ley de extranjería. ¿Cómo es posible que vivamos en un país y de manera impasible asistamos a la escena de que 20, 25 seres humanos intentan cruzar a nado de una playa a otra, intentando sortear un espigón, y que la Policía Nacional, que los antidisturbios, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que se supone que están para proteger la vida y los derechos de las personas, les disparen más de 130 pelotazos de goma y 4 o 5 botes lacrimógenos para que se hundieran en el mar, para que se murieran en el mar? Murieron 14 personas. Yo aquí ahora mismo responsabilizo indirectamente a la Policía Nacional y a los altos mandos que les ordenaron disparar contra un grupo de seres humanos indefensos que murieron en las aguas del Estrecho, que murieron en las aguas de Ceuta y que significan una absoluta vergüenza para este país en el que estamos viviendo. Tenemos que derogar la ley de extranjería y abrir las manos y redactar una ley de solidaridad, una ley de acogida, una ley de hospitalidad, una ley humanista, donde todos los seres humanos podamos caber en este país. Porque aquí en este país no caben solo los inmigrantes cuando los necesitamos para explotarlos en la obra, para explotarlos en el campo, para explotarlos en Almería, para explotarlos en la fresa en Huelva. Directamente, ya como contaban antes, también nos vamos a convertir en inmigrantes dentro de la propia Unión Europea. Una de las pocas cosas positivas que, en mi opinión, tenía la Unión Europea, que era el Tratado de Schengen, que facilitaba la libre circulación de las personas, que por cierto vino muchos años después de que se facilitara la libre circulación de los capitales. Ese tratado que facilitaba la libre circulación de los hombres y mujeres nacidos en Europa por todos los países europeos, ahora mismo ya se están limpiando el culo con ella, porque ya vamos a ser inmigrantes dentro de la propia Unión Europea, apestaos dentro de la Unión Europea. Ya hay países que a todo aquel extranjero, ya sea europeo o no, que lleve más de 3 meses sin trabajar, los están expulsando, los están metiendo en un tren y los están metiendo a casa, los están devolviendo a casa. Tenemos que hacer algo, tenemos que luchar para acabar con la represión. Antes me decían, ¿por qué Podemos? ¿Por qué esta iniciativa? ¿Por qué luchar? ¿Por qué crees que en Podemos y no en otros lados hay la posibilidad de sacar adelante un proyecto político ganador y con vocación de alcanzar el poder y de distribuir la riqueza y de hacer política entre todas y entre todos? Pues porque creo que es el único espacio hasta el momento donde hay hueco para todas las ideas. Decía Groucho Marx, antes lo comentaba también, decía Groucho Marx que nunca sería miembro de un club que le admitiera a él mismo como socio, ¿no? Pues yo al revés, yo llevo años buscando un club que me admita como socio, ¿no? Y me cierran las puertas en todas partes, desde la izquierda hasta la derecha, hasta la extrema derecha, la extrema izquierda, porque para uno soy un radical de un lado, para otro soy un radical del otro lado. Bueno, el único espacio político que he encontrado después de años y años y años donde se me permita la entrada, y no solo la entrada, sino que amablemente me inviten a Sison y me den la oportunidad de hablar, es Podemos. Con lo cual, en Podemos voy a luchar
porque esa socialdemocracia que también está incluida dentro de los círculos se vaya echando cada vez más a la izquierda, 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 hasta que consigamos una República Federal de los Trabajadores. Y no esta monarquía parlamentaria que nos han instaurado. Creo que debemos luchar sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de pudor, porque vivimos en una auténtica emergencia nacional, en todo el país. Tenemos que plantar cara, tenemos que oponer resistencia, tenemos que dejarnos en el camino lo que haga falta, porque si no, dentro de muy poquito va a ser demasiado tarde. Si mañana alcanzáramos el poder, tardaríamos 20 o 30 años en recuperar lo que han tardado esta panda de ladrones y de delincuentes y de criminales que nos gobiernan apenas 6 años, desde que comenzó esa presunta crisis, ¿no? A pesar de que el señor Zapatero, otro delirado de la vida, decía que estábamos en la Champions League de la economía mundial. Vete a tomar vientos, chaval. También decían que estábamos a esto. No somos Alemania, pero vamos. Estamos ahí. A poco que me dejen a mí gobernar, ¿no? Nos gobiernan chorizos, criminales, delincuentes, responsables de delitos de lesa humanidad, los responsables de los bombardeos en Yugoslavia, en Libia, en Siria. Estos son las mujeres y los hombres que nos gobiernan. Nos gobierna, tenemos un ministro de Defensa que viene rebotado de las empresas absolutamente deleznables, maquiavélicas, perversas, que pagan a gente para que se sienten delante de una mesa a diseñar armas, cuanto más mortíferas mejor, cuanto más letales mejor, cuanto más destructivas mejor, y que no solo pagan a esa gente, sino que fabrican esas armas y las venden ilegalmente a países que están en conflicto para que las echen encima de sus ciudadanos. Y cuando no tenemos una guerra para soltar todo ese armamento y comprar armamento nuevo, nos la inventamos. Nos inventamos las armas de destrucción masiva en Irak, nos inventamos la masacre brutal de ciudadanos en Libia, nos inventamos que en Siria, de repente, de la noche a la mañana, el que era, por ejemplo, el Gaddafi, que era el coronel Gaddafi, el presidente de Libia, de la noche a la mañana pasó a ser el dictador Gaddafi, ¿no? Cuando había sido recibido por Aznar, por Zapatero, por Felipe González, por el rey de España, había sido, el propio le había regalado un caballo muy bonito, también Aznar, ojalá se le hubiera subido la chepa y le hubiera dado su merecido. En fin, porque estamos padeciendo una auténtica conspiración. La gente dice, ¿eres un aficionado a las conspiraciones? Y digo, sí, lo soy. Lo soy porque estamos viviendo una conspiración. ¿Qué es una conspiración? El diccionario dice que una conspiración es la reunión de 2 o más personas para perjudicar a 2 o más personas. Todos los viernes por la mañana se sienta un grupo de conspiradores a lo que llaman Consejo de Ministros para conspirar contra la vida, contra el presente y contra el futuro de la clase trabajadora de este país. Estamos inmersos, como decía Warren Buffett, uno de los 10 tipos más repugnantemente multimillonarios del mundo, vivimos inmersos en una guerra de clases y de momento la vamos ganando los ricos. Tiene toda la puñetera razón. Así que dejémonos de discursos posmodernos, dejémonos de discursos ambiguos, dejémonos de rodeos, dejémonos de intentar acaparar el mayor número de gente posible, que sí, por supuesto, cuantos más seamos, más posible sea el cambio. Pero llamémosle a las cosas por su nombre. Vivimos inmersos en una puñetera guerra de clases y cada día más. Lo que pasa es que la clase trabajadora ha cambiado de aspecto. Ahora no son fornidos mineros que bajan a la mina, porque cada vez hay menos minas porque la cerró Felipe González. No son tampoco fornidos pescadores que salen a pescar porque cada vez hay menos pesca porque Felipe González vendió a los pescadores a la Unión Europea. No se trata de los obreros del metal, no se trata de las mujeres del algodón, ni de las mujeres de la fresa. No, ahora la clase trabajadora tiene una carrera, 4 másters, o 3 carreras, 4 másters, y nos han engañado desde el principio haciéndonos creer que si estudiábamos, que si éramos buena gente, que si íbamos a la universidad y conseguíamos una licenciatura, con toda probabilidad seríamos hombres y mujeres de bien, tendríamos un futuro, tendríamos un trabajo digno y podríamos criar a nuestros hijos y a nuestras hijas y tener una camada y ser la hostia. Y aquí todo el mundo a vivir de puta madre. Pero resulta que no. Resulta que sí, que ahora tenemos una clase trabajadora muy bien preparada, que tiene muchos estudios, que tiene muchas carreras, que tiene másters,
pero continúan siendo clase trabajadora porque continúan teniendo que hacer lo mismo que hacía la clase trabajadora en los años 50 y en los años 60 de este país, que es coger la maleta e irse a tomar vientos de aquí a trabajar en Londres o en Berlín o en Buenos Aires o en Nueva York con sueldos absolutamente miserables que no les dan nada más que para sobrevivir. Pero es que aquí no podían siquiera aspirar a sobrevivir. Esta es la nueva clase trabajadora. Tenemos que abrir los ojos. Somos prácticamente cada vez más clase trabajadora. Cada vez son más ricos los ricos y cada vez son más pobres los pobres, porque es una estrategia perfectamente diseñada para que así sea. Hay que oponer resistencia, hay que decirles hasta aquí hemos llegado. No estamos dispuestos a dejarnos dar ni un solo paso adelante. El otro día en las manifestaciones, como decía el compañero también, fue un momento histórico. Por primera vez en la historia de este país que yo recuerde, más de 1,5 millones de personas consiguieron organizarse para confluir en el Paseo de la Castellana de Madrid sin la participación de los gerifaltes y de las jerarquías de esos dos grandes sindicatos llamados Comisiones Obreras y UGT, cuyas bases reivindicativas y luchadoras todavía siguen en el ajo, pero cuyas cabezas visibles llevan ya muchos años no firmando acuerdos, no firmando convenios, sino firmando una detrás de otra la rendición de la clase trabajadora. Y el otro día conseguimos reunir más de 1 millón de personas sin ninguno de ellos dos, y sin el Partido Socialista Obrero Español. Con lo cual creo que de alguna manera el miedo está cambiando de bando. Creo que la estrategia policial, creo que la estrategia de la delegada del gobierno y del ministro del Interior el otro día fue precisamente que ocurriera exactamente lo que ocurrió. Ellos tenían un guión marcado y el guión se cumplió a rajatabla. Mal por nosotros. Creo que perdimos esa batalla. Porque ellos ganaron la batalla mediática. Porque al final lo único que salieron fueron las hostias, las pedradas, etcétera, etcétera. Por supuesto, los pelotazos, los gases lacrimógenos, que por cierto, hacía años que no se utilizaban en este país. Yo no recuerdo si ni una sola vez que se haya utilizado gases lacrimógenos después de la muerte del Canijo. No recuerdo ni una sola vez. Están volviendo a utilizar, están comprando material antidisturbios, están comprando tanquetas que dicen que es para echarnos agua. Pero es mentira. En Alemania, en Francia, esas tanquetas están comprando gases provenientes, como no podía ser de otra manera, de esta que llaman la única democracia de Oriente Próximo, que se llama Israel, esa dictadura criminal y fascista que se llama Israel. Están fabricando gases lacrimógenos que pueden provocar la muerte. Y eso es lo que pretenden tirarnos desde todas esas tanquetas que están comprando. Desde los Mossos d'Esquadra, que las compraron ya hace tiempo, hasta la Policía Nacional. El otro día en un acto, terminamos, se me acerca un tipo y me dice: hola, me llamo Paco y soy sargento de la Guardia Civil. Y digo: hostia puta, ¿qué he dicho ahora? Ya me voy preso. Me dice: no, que mi abuelo era guardia civil, republicano, y en Galicia fue asesinado a los 3 días del golpe. Mi padre también fue guardia civil, murió ya por causas naturales, y yo soy guardia civil. Y soy comunista, pero la Guardia Civil no me permite tener el carnet del Partido Comunista. Y quiero deciros una cosa: están quitando todas las cámaras que la ley obligaba a poner en los calabozos de las comisarías de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Me dice: hay que prepararse porque vienen tiempos duros, vienen tiempos de represión, vienen tiempos de salvajismo policial, vienen tiempos de detenciones arbitrarias, vienen tiempos de más montajes policiales, vienen tiempos de todo Dios aquí, el que se mueva, como decía Alfonso Guerra, no sale en la foto. Pues no, ya no solo no salimos en la foto, sino que salimos en la foto de la cuerda de presos. Lo que pretenden es meternos a todos presos en un país, por cierto, que es el segundo país donde menos delitos se cometen de toda la Unión Europea. Sin embargo, tenemos el país con la mayor población presa de toda la Unión Europea. Alrededor de 70.000 personas presas en este país. Ya es hora de abrir las cárceles para que salga la clase trabajadora y abrir las puertas de par en par para que entren los banqueros, para que entren los financieros, para que entren los políticos chorizos, para que entren todos aquellos que están destruyendo nuestra vida. Y una última cosa, para no darle la brasa. Ya que estamos en una institución educativa, en un colegio, quiero decir también que tenemos que sacar, de la manera que sea, intentaremos hacerlo de manera democrática, tenemos que sacar de las escuelas, de los institutos y de las universidades a los curas y a las monjas de la Conferencia Episcopal y de la Iglesia Cristiana Católica Apostólica Pederasta y Romana. Fuera de nuestras casas, fuera de nuestras instituciones educativas, fuera de los cuerpos de las mujeres.
fuera. No queremos a los curas y a la conferencia episcopal en las escuelas y en los institutos de este país, y mucho menos en las universidades. Pues nada, camaradas, que la lucha sigue, que esto es complicado, es duro, que Podemos no termina en las elecciones europeas, que si no conseguimos ningún representante o ninguna representante en las elecciones europeas no pasa nada, Podemos continúa. En mi opinión, el objetivo fundamental debería ser las próximas elecciones municipales, porque tengo la convicción que la política municipalista, o a través de la política municipalista, se pueden hacer muchísimas cosas y se puede conseguir que un pueblo respete la justicia social, los derechos de los trabajadores y los derechos de los niños, de las niñas, de los gays, de los transexuales, de los LGTB y de toda la población de este país. Así que, a por ellos, para adelante. Como decía Tere, son muy poquitos y muy cobardes. El armamento que la policía lleva en sus manos lo demuestra, y la lucha hay que continuarla, el futuro es nuestro y para adelante. Podemos.